para que se controlen. Ahí se acabó. Señor, hemos visto una de las cuestiones más difíciles y más tristes en nuestra vida. 27 entradas, 7 niveles. Este es un iceberg de los momentos más perturbadores que se han transmitido en vivo por televisión. Comenzaremos con lo inquietante e iremos descubriendo emisiones tan horribles que cuesta creer que hayan sido reales. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Nancy Kerrigan. El 6 de enero de 1994, Nancy Kerrigan, una de las mejores patinadoras de Estados Unidos, lista para competir en el Campeonato Nacional esa misma semana, terminó su práctica en el Cobo Arena de Detroit y se dirigió al vestuario. Un equipo de cámaras la grabó saliendo del hielo, pero luego dejó de filmar. En ese momento, un hombre con chaqueta negra apareció detrás del equipo, se acercó a Nancy por la espalda y le golpeó la rodilla derecha con una porra retráctil. Nadie vio su rostro cuando escapó por una puerta de vidrio rota, dejando a Nancy tirada en el suelo gritando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? I don't know, some hard black stick. Something really hard. El ataque le dejó fuertes hematomas, aunque ninguna fractura. Sin embargo, no tuvo más opción que retirarse del campeonato al día siguiente mientras su rival, Tonya Harding, se alzaba con la medalla de oro y aseguraba su pase a los Juegos Olímpicos, algo que antes del incidente parecía garantizado para Nancy. El ataque se calificó inicialmente como un asalto aleatorio, pero en pocos días todo se desmoronó en una conspiración mayor. Los investigadores rastrearon al atacante e identificaron a Shane Stand, un joven de 22 años contratado a través de una cadena de conexiones que llevaba al exesposo de Harding, Jeff Gillooly. A mediados de diciembre de 1993, Gillooly y el supuesto guardaespaldas de Tonya, Sean Eckhart, habían planeado eliminar a Nancy como competidora. Reclutaron a Stand, quien primero intentó seguirla en su pista de entrenamiento en Massachusetts, pero abortó el plan. Cuando Nancy viajó a Detroit para el campeonato, Stant la siguió, armado con una porra de $59 comprada días antes. El 12 de enero, Eckhart confesó al FBI revelando la implicación de Gillooly y comprometiendo a Tonya. Los registros telefónicos mostraron que ella había llamado a una periodista deportiva días antes del ataque para confirmar el lugar de entrenamiento de Nancy, informando que luego se lo pasó a Stant. Gillooly testificó después que Tonya había alentado el plan, aunque ella negó todo. Tonya aceptó un acuerdo judicial en marzo de 1994 admitiendo que ayudó a encubrir el crimen después de que ocurriera. Sin embargo, un gran jurado encontró pruebas de que financió parte del ataque con fondos destinados al patinaje y participó en la planificación para obtener una ventaja. Gillooly, Stand y Eckhart cumplieron condena en prisión, mientras que Tonya recibió 3 años de libertad condicional, una multa de $160,000 y una prohibición de por vida para competir. Nancy se recuperó a tiempo para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994, donde ganó la medalla de plata, pero quedó marcada para siempre por el escándalo de Tonya Harding. Mike Tyson muerde la oreja de Holyfield. El 28 de junio de 1997, miles de personas abarrotaron el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas para ver la revancha de peso pesado del siglo, Evander Holyfield vs. Mike Tyson. 7 meses antes, Holyfield había sorprendido al mundo del boxeo derrotando a Tyson con un nocaut técnico en el 11º asalto, a pesar de ser considerado como un gran desvalido. La revancha ya había comenzado con el pie izquierdo. Tyson y su equipo estaban molestos. La Comisión Atlética de Nevada había asignado como árbitro a Mitch Halpern, quien había oficiado la primera pelea. Tyson alegaba parcialidad, señalando varios cabezazos no sancionados en el primer combate. Días antes de la pelea, se asignó un nuevo árbitro a petición de Tyson, pero ahora le tocaba demostrar su venganza en el ring. Holyfield dominó los primeros asaltos, logrando neutralizar la agresividad de Tyson y manteniéndolo a raya. Pero en el segundo asalto, una maniobra de evasión de Holyfield provocó un cabezazo accidental que abrió una profunda herida sobre el ojo derecho de Tyson, y ahí fue cuando todo se descontroló. Tyson exigió que se penalizara el cabezazo, pero el árbitro lo consideró accidental como en la primera pelea. Al comenzar el tercer asalto, Tyson entró al ring sin su protector bucal, lo que obligó al árbitro Mills Lane a detener momentáneamente la pelea para hacer cumplir las reglas,
pero de nada serviría. A los 2 minutos 24 del tercer asalto, Tyson sujetó a Holyfield y le arrancó un pedazo de 3 centímetros de su oreja derecha con una mordida, escupiéndolo sobre la lona. Lane le descontó 2 puntos, pero permitió que la pelea continuara tras confirmar que Holyfield podía seguir. Segundos después, Tyson mordió la otra oreja de Holyfield durante otro agarre, lo que llevó a Lane a descalificarlo por completo. Enfurecido por la situación, Tyson intentó atacar la esquina de Holyfield antes de ser contenido por seguridad. Después de la pelea, el luchador justificó sus acciones como represalia por los cabezazos no sancionados, que consideraba injustos. La Comisión Atlética de Nevada le revocó la licencia, le impuso una multa de $3 millones y le exigió una evaluación psiquiátrica. Holyfield necesitó cirugía reconstructiva en la oreja, pero perdonó públicamente a su rival. La licencia de Tyson fue restituida en octubre de 1998, pero su reputación nunca se recuperó del todo. Engaño del niño globo. El 15 de octubre de 2009 a las 11:29 am, Richard Hinn llamó al 911 con la voz desesperada para reportar que su hijo Falcon estaba atrapado dentro de un objeto plateado con forma de platillo que volaba rápidamente por el cielo de Colorado. Flying saucer? It's a flying saucer. Yeah. And that's gone too, right? I'm sorry? How long is the flying saucer gone as well? Yeah, about 20 minutes, I think. They've both been missing for about 20 minutes? Yeah. Okay. We gotta get my son. Okay. Hang on just 1 second. Don't hang up, okay? Just a minute. I'm going to ask all three of you to hang on just a minute because we have rather an incredible breaking news story that we're following right now. And this is coming to us out of Colorado. What you all see right there is an experimental aircraft that inside of which is a 6-year-old boy. Los servicios de emergencia corrieron hacia su casa en Fort Collins mientras helicópteros de noticias locales perseguían y seguían el trayecto del globo casero de helio. Al mediodía, las cadenas de noticias por cable transmitían en vivo imágenes del globo de 6 metros de ancho flotando a 2.100 metros sobre el suelo, mientras los presentadores especulaban sobre el niño atrapado adentro, cada vez más cerca de cables eléctricos. Durante casi 2 horas, el globo recorrió 80 kilómetros a través de 3 condados, desvió el tráfico aéreo y movilizó helicópteros de la Guardia Nacional para intentar ayudar. Las multitudes se aglomeraban abajo temerosas de que el globo cayera y el niño muriera. A la 1:35 p.m., la nave aterrizó en un campo al noreste de Denver. Los agentes corrieron a revisar el globo y liberar al niño, solo para descubrir que estaba vacío. El pequeño no estaba adentro, pero ¿dónde estaba? Las autoridades interrogaron a la familia durante horas para obtener la mayor cantidad de información posible. Pero luego a las 4:14 p.m., un oficial escuchó un grito en la casa de los Hinn. Falcon apareció en el ático del garaje, ileso, diciendo a las autoridades que se había escondido por miedo a ser castigado por jugar cerca del globo. En las entrevistas con los medios, su madre lloraba, diciendo que pensaba que su hijo estaba muerto. Pero afortunadamente el desastre fue evitado. Bueno, casi. Esa misma noche, la familia daba una entrevista a CNN cuando Falcon soltó las palabras fatales. Ustedes dijeron que lo hicimos para el espectáculo. He's asking Falcon, did you hear us calling your name at any time? You did? You did? Why didn't you come out? You guys said that we did this for the show. Man. La investigación terminó revelando un plan muy elaborado y escenificado. Los Hinn habían construido el globo como parte de una propuesta para un programa de telerrealidad, grabando a sus hijos durante todo el proceso. Falcon se suponía que debía esconderse brevemente en el sótano, pero en cambio se quedó dormido en el ático. El 18 de octubre, el sheriff del condado de Larimer, Gene Alderton, declaró oficialmente que el incidente había sido un engaño. Richard se declaró culpable de cargos criminales y cumplió 90 días en la cárcel. Mayumi recibió 20 días por reporte falso como delito menor. La historia generó 34 de las 40 búsquedas principales de Google ese día, y programas nocturnos ridiculizaron aún más a la familia con memes. En 2020, el gobernador de Colorado, Jared Polis, otorgó el perdón a los Hinn, aunque ellos siempre han mantenido su inocencia.
Colapso del puente Tacoma Narrows. En julio de 1940 se inauguró el puente Tacoma Narrows en Washington, convirtiéndose en el tercer puente colgante más largo del mundo en su tipo. Pero apenas 4 meses después su resistencia sería puesta a prueba por una tormenta inesperadamente fuerte. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. El 7 de noviembre de 1940, el puente fue azotado por vientos de 64 kilómetros por hora. El puente ya era conocido como Galloping Gertie por su inquietante costumbre de balancearse, pero esta vez era muy diferente. Normalmente se movía suavemente de arriba a abajo, pero ese día la línea central se mantuvo fija mientras ambos extremos del puente giraban violentamente en direcciones opuestas, llegando a desalinearse hasta 8.5 metros. Leonard Cosworth, editor del Tacoma News Tribune, quedó atrapado en medio del caos. Salió de su auto a toda prisa mientras trozos de concreto caían a su alrededor y abandonó con pesar a su perro asustado Toby dentro del vehículo. Barney Elliott y Harvin Monroe, dueños de la tienda Tacoma Camera Shop, tomaron sus cámaras y corrieron a la escena para documentar el momento. Elliott grabó desde el lado norte filmando la carretera doblada y el fallido intento de rescate del perro por parte de un profesor de la Universidad de Washington. Monroe filmó desde el sur capturando los giros increíbles del puente. De repente, una sección de 183 metros del centro se desprendió, cayendo abajo hacia el estrecho de Puget. 6 minutos después, el resto del puente colapsó arrastrando cables y acero al agua a unos 55 metros abajo. Paramount Studios compró las imágenes en color de la pareja y la convirtió en noticieros en blanco y negro que se difundieron por todo el mundo. El estado de Washington reembolsó a Cosworth $814.40 por su auto y su perro perdidos, mientras que las aseguradoras cubrieron el 80% de los 5.2 millones en daños. Bueno, casi. 800,000 fueron robados de manera ilegal y fraudulenta por el agente Hallett French. La Agencia Federal de Obras concluyó que el puente fue mal diseñado, incapaz de soportar fuertes vientos, algo que prácticamente ya todos imaginaban. La lesión de Bret Michaels en los Tony. En los premios Tony de 2009, Bret Michaels subió al escenario del Radio City Music Hall para cantar Nothing But a Good Time de Poison junto al elenco de Rock of Ages. Pero justo al salir del escenario tras su presentación, una pesada pieza de decoración descendió y lo golpeó en la cabeza, derribándolo. Las cámaras captaron el momento en vivo, lo que llevó al presentador Neil Patrick Harris a bromear diciendo que eso le daba un nuevo significado al headbanging. Las primeras evaluaciones médicas revelaron una fractura de nariz, una herida en el labio que requirió 3 puntos y moretones en el rostro. Michaels volvió a los escenarios poco después, pero meses más tarde fue hospitalizado con una hemorragia subarachnoidea, un tipo de sangrado cerebral, seguido de un derrame de advertencia. Su equipo legal creía que la lesión en los Tony debilitó los vasos sanguíneos en su cerebro, provocando un efecto dominó que casi lo mata. En marzo de 2011, Michaels presentó oficialmente una demanda contra CBS y la producción de los premios Tony, alegando que los productores no le advirtieron sobre el movimiento del decorado ni le dieron instrucciones claras de salida. Los documentos judiciales revelaron que él pidió específicamente indicaciones sobre el escenario, pero solo le dijeron que saliera por la parte trasera de él, lo cual llevó directamente hacia el decorado descendente. La demanda acusaba a los organizadores de culpar negligentemente a Michaels por no marcar su posición, en vez de reconocer graves fallos de seguridad. Debido a la gravedad de la lesión cerebral, Michaels no pudo volver a hacer giras como antes, y el hecho de que CBS transmitiera las imágenes del accidente, incluso generando ingresos por su viralidad, no ayudó a la causa. Después de más de un año de negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo confidencial en mayo de 2012. El abogado de Michaels confirmó que se había alcanzado una resolución amistosa. Los términos nunca se revelaron, y ni CBS ni los premios Tony han admitido culpabilidad por el incidente. Flecha en llamas. Durante los cuartos de final de America's Got Talent en 2016, la pareja de temerarios Ryan Stock y Amberlynn Walker estaban a punto de ejecutar uno de sus actos más arriesgados hasta ese momento. Stock colocó un tubo metálico en su garganta con un blanco adjunto en el extremo. Amberlynn, su prometida, subió una escalera con una ballesta cargada con una flecha en llamas.
El plan era disparar la flecha hacia el blanco, guiándola a través del tubo para activar un espectáculo pirotécnico. Al comenzar el acto, Stock trajo una espada y una flecha para demostrar su impresionante control de garganta y tranquilizar al público, y entonces comenzaría el truco. Amberlin apuntó con un láser al blanco, estabilizó su ballesta, encendió la flecha y apretó el gatillo. Pero la muesca de madera de la flecha se rompió en pleno disparo, desviando su trayectoria. En lugar de entrar en el tubo, la flecha en llamas impactó en el cuello de Stock, incrustándose brevemente en su piel antes de que él se apartara. Al ver el video se puede ver cómo él jadea y tambalea por el impacto. Los jueces quedaron horrorizados por lo que presenciaron mientras el presentador Nick Cannon corrió para evaluar los daños. Stock insistió en que estaba bien y que no había sufrido daños graves, pero el show no pudo continuar. Simon Cowell se negó a juzgar el acto, insistiendo en que fuera al hospital de inmediato. Detrás del escenario, los paramédicos lo examinaron. La flecha había estado a punto de alcanzar arterias importantes, lo cual habría sido fatal, pero solo dejó quemaduras leves y algunos moretones. La puntería de Amberlin había sido precisa, fue la muesca defectuosa lo que casi lo mata. A pesar de salir ileso, la pareja fue eliminada poco después. Estaban decididos a perfeccionar el acto e incluso publicaron un video mostrando cómo debía haberse ejecutado el truco para demostrar que funcionaba. Este incidente sigue siendo uno de los momentos más impactantes transmitidos en la historia de America's Got Talent. Nivel 3. El accidente de Wetten Das. Durante más de 3 décadas, Wetten Das dominó la televisión nocturna de los sábados en Alemania, Austria y Suiza, ganándose la reputación de ser el programa de variedades más visto de Europa. Lanzado en 1981, el programa presentaba a ciudadanos comunes intentando hazañas extraordinarias, como hacer malabares con motosierras, identificar olores a través de botas de goma o equilibrar camiones sobre vasos de cerveza. Mientras tanto, un panel de celebridades apostaba sobre su éxito. En su apogeo, el programa alcanzaba 20 millones de televidentes por cada episodio. Pero para 2010 esto ya no era así. El programa enfrentaba una creciente presión por retener a su audiencia en un contexto de televisión cada vez más fragmentada. Los críticos acusaban a los productores de priorizar el espectáculo por encima de la seguridad, con los trucos volviéndose cada vez más peligrosos, y la falta de televidentes obligó al programa a hacer apuestas aún mayores. El 4 de diciembre de 2010, Samuel Koch, un estudiante de teatro y stuntman amateur de 23 años, llegó para realizar una apuesta que involucraba botas de canguro con resorte. Su desafío consistía en dar una voltereta sobre 5 autos en movimiento, incluido uno conducido por su propio padre. El segmento comenzó como se esperaba. Vestido con un equipo de protección, Koch superó sin esfuerzo los 2 primeros autos. El tercero era conducido por su padre. Mientras aceleraba, lanzó la voltereta pero perdió el equilibrio en el aire, cayendo de cara al suelo del estudio. La transmisión en vivo cortó a una toma de los miembros de la audiencia sorprendidos, mientras el presentador Thomas Gottschalk, una figura clave de Wetten Das desde 1987, detuvo el programa por primera vez en su historia. Koch, inconsciente y sangrado, fue llevado de urgencia a cirugía con fracturas en la columna vertebral. Al llegar, los médicos confirmaron que estaba paralizado del cuello hacia abajo. Las repercusiones fueron inmediatas. Justin Bieber, quien debía actuar esa noche, canceló su aparición tuiteando: "Algunas cosas son más importantes que hacer un show". Los medios y políticos condenaron a ZDF, la cadena responsable de Wetten Das, por haber autorizado el truco en primer lugar. Mientras los productores defendían el legado del programa en cuanto a tomar riesgos, la audiencia cayó aún más que nunca. Aterrorizado por toda la experiencia, Thomas Gottschalk dejó el programa por completo, y su reemplazo no logró revivir el interés, lo que llevó a la cancelación del programa en 2014. Koch, ahora actor y defensor de la discapacidad, reflexiona sobre el accidente como un punto de inflexión, pero evita sentirse amargado por él. Se enfoca en las alegrías de la vida. Los disturbios de Los Ángeles de 1992. Rodney King beating case found not guilty on all counts except one. That announcement set off a firestorm of uncontrolled riots and violence that is still going on tonight, and it's been an ugly, terrible situation all night long. El 29 de abril de 1992, un jurado del condado de Ventura absolvió a 4 oficiales de la policía de Los Ángeles de casi todos los cargos en la golpiza de Rodney King, un conductor de color cuya agresión de 81 segundos grabada en video había desatado una indignación nacional.
El jurado no tenía miembros afroamericanos. Consideró justificada la utilización de la fuerza por parte de los oficiales, con un miembro del jurado que más tarde afirmó que King controló todo al resistirse al arresto. El alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, calificó el dictamen como sin sentido, declarando: el veredicto del jurado nunca cegará al mundo sobre lo que vimos en el video. En pocas horas estallaron protestas por todo el sur de Los Ángeles. Las multitudes incendiaron edificios, saquearon tiendas y atacaron a conductores en intersecciones como Florence and Normandy, donde los helicópteros de la televisión en vivo captaron al conductor blanco Reginald Denny siendo sacado de su camión y golpeado con un ladrillo. La policía se retiró de los puntos calientes de violencia, dejando a los bomberos para que lucharan contra los incendios mientras recibían disparos de tiradores. El gobernador Pete Wilson no tuvo más opción que desplegar a la Guardia Nacional mientras los incendios y disparos se extendían, obligando a desviar vuelos del aeropuerto LAX. El caos dominó todas las transmisiones. Las imágenes aéreas de KTLA mostraban calles iluminadas por las llamas, mientras que las estaciones locales repetían el video de la golpiza a King junto con la violencia en tiempo real. Los residentes miraban horrorizados cómo los saqueadores arrasaban con los negocios del barrio coreano y los propietarios armados defendían sus propiedades. Las alertas de emergencia interrumpieron la programación, siendo esta la primera vez en la historia de Estados Unidos que se utilizaba el sistema de transmisión de emergencia para disturbios civiles. Para el 1 de mayo, 63 personas habían muerto, más de 2.000 resultaron heridas y se registraron 1.000 millones en daños. Rodney King, de pie frente a las cámaras con puntos frescos, suplicó a todos los que miraban: «¿Podemos llevarnos bien todos?», pero su apelación no sirvió de nada. Can we all get along? Can we get along? Can we stop making it horrible for the older people and the kids? La rabia era mucho más fuerte de lo que cualquiera podría haber esperado. Los incendios continuaron durante 3 días más, con tropas de la Guardia Nacional y agentes federales luchando por contener a las multitudes. Las cadenas mostraban escenas de los edificios en llama junto con fragmentos del juicio de Simi Valley, donde los miembros del jurado argumentaban que el comportamiento combativo de King hacía que la golpiza fuera justificada. Toma de rehenes de KMBC. El 19 de agosto de 1987, el noticiero de las 4 p.m. de KMBC TV comenzó como siempre en Burbank, California, con el reportero David Horowitz discutiendo sobre la seguridad de los productos. Pero luego a las 4:42 p.m., un hombre que luego sería identificado como Gary Stallman se acercó a Horowitz en vivo por televisión y le presionó una pistola en la espalda. Los televidentes en sus casas miraban horrorizados mientras el reportero ajustaba sus gafas y decía con calma: «Tenemos a alguien en el set que está aquí y le gustaría que leyera este texto que me acaba de entregar». We have someone on the set who's standing here and would like me to read this copy which was just handed to me. You want to tell me your name or not? Antes de que la pantalla se cortara abruptamente al logo de NBC. Por supuesto, Stallman no tenía idea de que no estaba al aire. Siguió preguntando al equipo si esto estaba transmitido, pero el director de noticias de KMBC, Tom Capra, había detenido la transmisión a los 28 segundos. Los televidentes solo vieron una pantalla de dificultad técnica, pero las cámaras siguieron grabando dentro del estudio 1. Horowitz tampoco tenía idea de que las cámaras estaban apagadas y pasó 7 minutos leyendo el manifiesto manuscrito de Stallman, que alegaba conspiraciones de clonación de la CIA e interferencia extraterrestre. Sus compañeros, Kirsty Wilde y John Bird, tuvieron que mantener la compostura mientras recibían actualizaciones de la policía a través de auriculares, informándoles de que los equipos SWAT estaban rodeando el set. Pero luego Stallman de repente bajó la pistola, revelando que era un arma de plástico incapaz de disparar más allá de los 3 metros. John Bird rápidamente agarró la pistola de juguete mientras la policía arrestaba a Stallman. Cuando lo sacaron, supuestamente le dijo a las autoridades que quería exponer la presunta clonación de su padre. De hecho, era hijo de un ex reportero farmacéutico de KMBC. Había aprovechado el legado de su padre para eludir la seguridad días antes y esperó su momento para actuar. KMBC reanudó su programación regular a las 4:49 p.m. con una explicación de la interrupción. Pero mientras el público solo vio 28 segundos del incidente, la situación completa de 7 minutos sigue guardada en los archivos de NBC.
A Stallman se le diagnosticó una enfermedad mental y fue ingresado en una instalación psiquiátrica, evitando la prisión solo a través de un acuerdo de libertad condicional. El incidente provocó una revisión inmediata de la seguridad en las estaciones de televisión de Los Ángeles, con el personal de KCBS notando controles de acceso más estrictos en pocas horas. Horowitz luego hizo campaña para prohibir las armas de juguete realistas. Tommy Cooper. El 15 de abril de 1984, el comediante británico Tommy Cooper estaba en el escenario del teatro Her Majesty's de Westminster, actuando durante una transmisión en vivo de Live from Her Majesty's. A mitad de su rutina de magia y comedia, Cooper se puso una capa con la ayuda de un asistente, pronunciando sus últimas palabras, «Gracias, cariño», antes de colapsar hacia atrás sobre el escenario. El público estalló en risas, interpretando la caída como parte de su acto cómico. Pero no era así. Detrás del telón, el presentador y director rápidamente se dieron cuenta de que Cooper no se movía, solo emitía sonidos de respiración dificultosa. Y efectivamente, su hijo confirmó que los problemas de espalda de su padre hacían imposible una caída deliberada como esa. El programa hizo una pausa comercial no planeada mientras los miembros del equipo intentaban realizar RCP en las bambalinas oscuras, pero los paramédicos no pudieron acceder al cuerpo de Cooper debido a regulaciones de transmisión, lo que obligó al programa a continuar con todos los demás actos realizando presentaciones frente a los telones cerrados. Los comediantes Liz Dennis y Dustin Gee continuaron con su rutina mientras los asistentes de escenario trabajaban frenéticamente tras bastidores. Durante una segunda pausa comercial, Cooper fue llevado en ambulancia, pero fue declarado muerto al llegar al hospital de Westminster. La confirmación oficial se retrasó hasta la mañana siguiente, aunque los boletines de noticias de esa noche encabezaron con el incidente. El programa había alcanzado 12 millones de televidentes, y todos ellos vieron a Tommy Cooper morir en vivo. El hombre del tanque en la plaza Tiananmen. El 15 de abril de 1989, la muerte de Hu Yaobang desató protestas encabezadas por estudiantes en la plaza de Tiananmen en Pekín, con los manifestantes exigiendo transparencia política y medidas contra la corrupción. En un mes, más de 1 millón de manifestantes llenaron la plaza, incluidos estudiantes en huelga de hambre que buscaban un diálogo abierto con los funcionarios del Partido Comunista. Pero para mayo las protestas seguían causando un gran dolor de cabeza al gobierno chino, que decidió que debía hacer algo al respecto. Se declaró la ley marcial el 20 de mayo, pero los soldados inicialmente dudaron en confrontar a los manifestantes como se les había ordenado. Cuando nada cambió para junio, Deng Xiaoping se cansó de la situación y ordenó una represión militar total sin importar el costo. Bajo su mandato, las tropas y los tanques avanzaron hacia la plaza pasada la medianoche, disparando indiscriminadamente a las multitudes que bloqueaban su camino. Miles de personas fueron asesinadas o heridas por su propio gobierno. Para la mañana siguiente, la plaza fue despejada con disparos esporádicos aún resonando en Pekín. El 5 de junio, mientras periodistas extranjeros documentaban las secuelas, una columna de tanques tipo 59 rugía por la avenida Chang'an, cerca del hotel de Pekín. Un hombre desarmado con una camisa blanca y pantalones negros se paró en el camino sosteniendo 2 bolsas de compras. El tanque líder viró para evitarlo, pero él bloqueó repetidamente su camino impidiendo que avanzara. Después de un breve intercambio, 2 transeúntes lo apartaron y los tanques reanudaron su marcha. Pero el enfrentamiento fue capturado en vivo por CNN, convirtiéndose en un símbolo global de desafío contra un gobierno represor. Dentro de China, las autoridades eliminaron todas las referencias al incidente de los medios estatales y los registros públicos, manteniendo en secreto la identidad y el destino del hombre del tanque. Las imágenes del enfrentamiento fueron sacadas de contrabando a través de canales diplomáticos, evitando la censura gubernamental. Mientras las imágenes circulaban internacionalmente, los medios estatales chinos presentaron la represión como una medida necesaria para estabilizar el país. Incluso hoy en día, 35 años después, los filtros de Internet y los sistemas educativos internos continúan suprimiendo las discusiones sobre el evento en China. Karl Wallenda. El 22 de marzo de 1978, Karl Wallenda, de 73 años, se preparaba para una caminata promocional sobre una cuerda floja entre las torres gemelas del condado Plaza Hotel de San Juan. Karl era el fundador de los Flying Wallendas, una dinastía circense conocida por sus pirámides de 7 personas y actos de riesgo mortal desde la década de 1920. Había pasado los últimos 3 meses planeando este insensato truco a unos 37 metros para promocionar un espectáculo en Puerto Rico en el que participaría su nieta. Los equipos locales eran responsables de asegurar el cable de 23 metros, pero Wallenda inspeccionó personalmente el montaje debido a las preocupaciones sobre los vientos costeros. Eso era inusual en él, normalmente confiaba en los equipos sin preocuparse.
pero a las 5:15 p.m. comenzó su caminata desafiante. Con su característico pañuelo rojo, Walenda pisó la cuerda llevando un palo de equilibrio de unos 12 kilogramos. Las cámaras de ABC News se reunieron para seguir su progreso mientras las ráfagas de viento de hasta 55 kilómetros por hora empezaban a atacarlo. A mitad de la caminata, el cable comenzó a sacudirse violentamente. Las cámaras captaron el momento en que Walenda se agachó con las rodillas dobladas luchando por estabilizarse. Se lanzó hacia la cuerda con ambas manos, pero falló, cayendo desde 10 pisos sobre un taxi estacionado. Los transeúntes corrieron a ayudarlo, pero fue declarado muerto en el Hospital Roosevelt. No tuvo oportunidad de sobrevivir. Su carrera había estado definida por el riesgo, por lo que no fue una gran sorpresa para aquellos que lo conocían. Sin embargo, el truco en Puerto Rico se desvió de su rutina. Los puntos de anclaje del cable no tenían la tensión adecuada, y la viuda de Walenda reveló que él se había obsesionado con la idea de caer en las semanas previas, algo que era muy diferente a su enfoque habitual de caminar por la cuerda. No es que no confiara en los equipos, simplemente estaba muy inusualmente asustado. Las imágenes locales de la caída se transmitieron a nivel nacional, mostrando incluso el momento en que su cuerpo impactó contra el vehículo. Los investigadores citaron vientos fuertes y un montaje incorrecto como las causas principales, aunque su viuda y otros miembros de la familia han especulado desde entonces sobre el inusual e irregular estado mental de Walenda. Nivel 4. Tetsushi Yanagida. El 18 de junio de 2008, el presentador de TV Miyazaki, Tetsushi Yanagida, participó en un segmento en vivo del programa de variedades japonés Yaga Yaga Tengoku, conocido por sus caóticos desafíos físicos. Durante una carrera de relevos organizada en un arrozal, Yanagida, quien originalmente no iba a competir, se ofreció espontáneamente a unirse. La piscina poco profunda contenía solo 15 centímetros de agua sobre un barro denso, un detalle que era visible para los participantes y el equipo, pero no para los televidentes en casa. Las cámaras grabaron mientras Yanagida intentaba un clavado de cabeza en el arrozal, calculando mal la profundidad. Su cráneo golpeó la capa sólida de barro justo debajo del agua, rompiendo su columna cervical al impactar. La parálisis inmediata desde el cuello hacia abajo lo dejó inmóvil con la cara sumergida en el agua turbia. Las primeras carcajadas de sus compañeros sugieren que creyeron que todo el incidente era parte de un guión, y aunque eso podría parecer raro, tenía sentido, ya que el programa se basaba en el humor físico. Pero esto no era una broma. Sin embargo, durante los siguientes 15 segundos, los miembros del equipo empeoraron la situación al empujar la cabeza de Yanagida más profundamente en el barro, tratando de hacerlo más gracioso para la audiencia en casa. Sin saber que tenía el cuello roto, continuaron burlándose de él mientras luchaba por respirar, con las vías respiratorias bloqueadas por el espeso barro que lo rodeaba. Las imágenes de la transmisión mostraron sus intentos ocasionales de levantar la cabeza, seguidos de liberaciones abruptas de vuelta al barro. Solo se dieron cuenta de que algo estaba mal cuando Yanagida no respondía a las señales verbales. Al darse cuenta de lo que había sucedido, sus compañeros lo sacaron rápidamente del arrozal, terminando el segmento de manera anticipada. Los servicios de emergencia lo llevaron a cuidados intensivos, donde los médicos confirmaron una parálisis irreversible. Milagrosamente sobrevivió al casi ahogamiento, aunque el personal médico enfatizó después que unos segundos más bajo el agua habrían resultado fatales. TV Miyazaki luego confirmó la rehabilitación gradual de Yanagida y su eventual regreso a tareas limitadas en el aire después de lo sucedido. Sin embargo, las imágenes no editadas preservadas en las transmisiones y archivos en línea siguen circulando hasta el día de hoy. Nivel 5. Persecución a alta velocidad. El 28 de septiembre de 2012, Fox News transmitía en vivo una persecución policial en Phoenix, Arizona, que comenzó cuando Jodon Romero, un hombre de 33 años en libertad condicional con antecedentes de crímenes violentos, robó un Dodge Caliber rojo a punta de pistola después de chocar otro vehículo robado. La policía de Phoenix persiguió a Romero mientras él huía por la Interestatal 10, zigzagueando entre el tráfico a alta velocidad mientras disparaba contra los autos patrulleros y un helicóptero de Fox News que filmaba desde el aire, transmitiendo en vivo para todo el país. Las imágenes de la cadena mostraban a Romero desviándose de un carril a otro durante casi 90 minutos, con el presentador Shepard Smith narrando la tensa persecución en todo momento. Incluso dijo, «Esto me pone un poco nervioso», cuando el sospechoso se detuvo abruptamente cerca de la frontera con California, agregando que se preocupaba por cómo pueden terminar las cosas. Justo en ese momento, Romero tropezó en un campo del desierto, sacó una pistola de su cinturón y se disparó fatalmente en la cabeza antes de que los productores pudieran activar un retraso de 5 segundos en la transmisión. Acababan de transmitir en vivo el
de un hombre al país. Fox cortó inmediatamente a un comercial y luego regresó con Smith disculpándose por las imágenes, explicando que el sistema de retraso había fallado debido a un error humano. Some explaining to do. While we were taking that car chase and showing it to you live, when the guy pulled over and got out of the vehicle, we went on delay, and we really messed up. That didn't belong on TV, and I personally apologize to you that happened. Esa fue también la declaración oficial de la cadena, culpando a un técnico desconocido por el incidente. Después de la transmisión, los 3 hijos de Romero, de entre 9 y 15 años, encontraron el video en línea y reconocieron a su padre. El incidente fue tan traumático que su madre presentó una demanda en 2013, alegando que los niños sufrieron síntomas similares al síndrome de estrés postraumático después de ver el suicidio. Romero murió instantáneamente debido al disparo autoinfligido, pero los investigadores confirmaron que, aunque había disparado contra los oficiales y el helicóptero de noticias durante la persecución, no causó ninguna lesión más allá del trauma psicológico a los espectadores. Shu Gowley. El 5 de julio de 2020, Laila Huili regresó a casa con su hija al apartamento en Hanshu, donde compartía con su esposo Shu Gowley, pero esta sería la última vez que la verían. Al día siguiente, Shu reportó su desaparición y comenzó una campaña mediática para encontrar información sobre ella. Estaba desconsolado, explicando que ella había salido en la noche sin su teléfono ni identificación. El público se unió a Shu queriendo ayudarlo a encontrar a su esposa, pero no había nada que pudiera hacer, porque ella no estaba desaparecida, estaba muerta. Sin que el público lo supiera, Shu había comprado cuchillos y herramientas de corte semanas antes, elaborando un plan para asesinar a su esposa y salir impune. En la noche del 4 de julio disolvió pastillas para dormir en su leche. Después de que cayera inconsciente, la asfixió con una almohada, selló su boca con cinta adhesiva y arrastró su cuerpo al baño, donde desmembró sus restos en una picadora de carne y desechó partes a través del inodoro mientras tiraba otras cerca de la comunidad donde vivían. Mientras la desaparición ganaba atención nacional, Shu participaba en llamadas televisadas en la línea directa Shaoqian de Shenyang, insistiendo en que Lai había desaparecido durante la noche y presentándose como un esposo confundido. Mientras Shu realizaba su ronda de medios, la policía revisaba 6.000 horas de grabaciones de vigilancia y entrevistaba a 1.000 residentes, sin encontrar evidencia de que Lai hubiera salido de la casa en absoluto. Tenían imágenes de ella entrando, pero no de ella saliendo. Según lo que sabían, ella seguía allí. El 22 de julio, los investigadores drenaron el tanque séptico de la comunidad, un lugar común donde los asesinos suelen tirar los restos de sus víctimas. En medio de los desechos descubrieron fragmentos de tejido humano, y el análisis de ADN confirmó que pertenecían a Lai. Confrontado con la evidencia, Shu no tuvo más opción que confesar el asesinato premeditado durante un interrogatorio el 23 de julio, citando conflictos por finanzas y propiedad. De hecho, el fue algo motivado por la economía. Los documentos judiciales revelaron más tarde que Shu había planeado meticulosamente el asesinato debido a presiones económicas y discordias matrimoniales. Pero él creía que podía manipular la opinión pública para asegurarse de que se saliera con la suya. Incluso cuando estaba en juicio mantenía que las herramientas no fueron compradas para cometer un asesinato, pero el tribunal desestimó su versión, señalando su preparación deliberada y sus métodos extremadamente violentos. La familia de Lai solicitó una compensación de 2.71 millones de yuanes, pero Shu fue condenado a muerte por sus crímenes. Nivel 6. La tragedia del Hillsborough. En una fresca tarde de primavera de 1989, 53.000 fanáticos se concentraron en el estadio Hillsborough de Sheffield para una semifinal de la Copa FA entre Liverpool y Nottingham Forest. El partido, con entradas agotadas, fue una repetición del juego del año anterior en el mismo lugar, donde los seguidores del Liverpool fueron canalizados a través de solo 7 torniquetes hacia las gradas de Leppings Lane, su sección designada. Pero lo que ellos y las cámaras en casa no podían ver era que detrás de las gradas la congestión se estaba acumulando rápidamente, mientras las multitudes agalopaban en puntos de entrada obsoletos diseñados para números mucho más pequeños. A las 2:52 p.m., con el inicio del partido acercándose, el comandante de policía David Duckenfield autorizó la apertura de la puerta de salida C para aliviar la presión de los que estaban afuera. De repente, cientos de fanáticos se precipitaron a través de la brecha, siendo canalizados por un solo túnel hacia las jaulas de pie 3 y 4 ya sobrepobladas. A las 3 p.m., mientras comenzaba el partido, los espectadores cerca del frente estaban presionados contra las barreras de aplastamiento y las vallas perimetrales, luchando por respirar.
El desesperado intento de un fanático por treparse a la valla alertó a los camarógrafos, cuyas transmisiones en vivo cambiaron abruptamente de la cobertura del partido al caos que se desataba. Los televidentes observaron impotentes mientras los cuerpos se amontonaban cerca de las vallas del campo. La policía inicialmente interpretó la crisis como una invasión del campo, lo que retrasó la respuesta de emergencia. Las ambulancias fueron bloqueadas por ingresar al estadio hasta las 3:17 p.m., después de que la mayoría de las víctimas ya hubieran sufrido asfixia compresiva fatal. 94 personas murieron en el lugar, incluidos adolescentes aplastados contra las barreras de acero. 2 más murieron más tarde y la víctima número 97 permaneció en coma hasta 1993. La policía de South Yorkshire culpó inmediatamente a fanáticos borrachos sin entrada, una narrativa amplificada por secciones de la prensa, así como por el jefe superintendente Doug Enfield, quien falsamente afirmó que los seguidores habían forzado la apertura de la puerta C. Durante 27 años, las familias lucharon contra esta versión oficial, descubriendo finalmente evidencias de declaraciones policiales alteradas e informes de seguridad suprimidos que confirmaron el gigantesco encubrimiento que había tenido lugar. El panel independiente de Hillsborough de 2009 expuso malas prácticas sistémicas de la policía, lo que llevó a la anulación de los veredictos originales de muerte accidental. Más investigaciones en 2014 concluyeron que las 96 víctimas fueron asesinadas ilegalmente debido a la grave negligencia de las autoridades. Aunque solo un oficial enfrentó condena criminal, los hallazgos forzaron una reforma masiva en el Reino Unido. Todos los estadios reemplazaron las gradas por asientos, mientras que los protocolos de policía adoptaron medidas de transparencia a través de la Carta de Hillsborough de 2023. Secuelas del desastre de Bhopal. En la noche del 2 de diciembre de 1984, los trabajadores de la planta de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, India, notaron lecturas erráticas de presión en un tanque que almacenaba isocianato de metilo, un compuesto químico volátil utilizado para la fabricación de insecticidas. Pero sin que ellos lo supieran, el agua se había infiltrado en el tanque a través de tuberías corroídas durante un procedimiento de limpieza rutinario, lo que desencadenó una reacción exotérmica incontrolable. Los sistemas de seguridad no funcionaban como deberían. Un depurador de gas había sido desactivado durante semanas, una unidad de refrigeración destinada a enfriar el MIC estaba vacía, y las torres de antorchas diseñadas para quemar el gas tóxico no estaban activas. Para la medianoche la temperatura dentro del tanque alcanzó los 200 grados Celsius, una cifra aterradora que señalaba que la crisis estaba a punto de desatarse. A las 12:50 am, un empleado de UCIL activó la alarma interna mientras el gas se filtraba hacia las salas de control, pero la sirena pública fue abruptamente silenciada para evitar pánico innecesario. Mientras tanto, una nube lechosa de MIC, cianuro de hidrógeno y otros gases letales se desplazaba hacia los barrios más pobres de la ciudad sin advertencia oficial para prepararse. Cuando los residentes despertaron, estaban asfixiados, con los ojos y gargantas quemados. Miles de personas caminaban a tientas por calles oscuras, vomitando y cayendo sin entender lo que ocurría. Los pasillos del hospital se desbordaron con víctimas que luchaban por respirar. Los cuerpos se amontonaban en morgues improvisadas. Para el amanecer, todo un vecindario estaba cubierto de cadáveres humanos y animales. Los operadores inicialmente minimizaron la crisis, diciéndole a la policía que todo estaba bien, mientras el número de muertes seguía aumentando, a pesar del evidente conteo de cuerpos. Warren Anderson, CEO de Union Carbide, llegó días después, pero fue puesto bajo arresto domiciliario y huyó de India en menos de 24 horas al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Investigadores gubernamentales descubrieron fallos sistémicos graves. La planta estaba crónicamente sin personal y los protocolos de seguridad se ignoraban para reducir costos. Más de 15,000 personas murieron de inmediato debido al desastre, mientras que más de 500,000 sobrevivientes sufrieron ceguera, fibrosis pulmonar y daños neurológicos. De los afectados, alrededor de 25,000 murieron, mientras que otras 120,000 siguen afectadas por sus dolencias. Las aguas subterráneas cercanas a la planta abandonada mostraron niveles de toxicidad un 40% por encima de los límites de la OMS, con carcinógenos como mercurio y cloroformo detectados. Los niños nacidos de padres expuestos enfrentaban riesgos de cáncer 8 veces mayores y discapacidades del desarrollo. Décadas después, los $470 millones en fondos de compensación quedaron atrapados en una burocracia confusa, con la mayoría de las víctimas recibiendo menos de $500. Los pozos de desechos tóxicos seguían filtrándose en el suelo, perpetuando los defectos de nacimiento y enfermedades crónicas.
8 exgerentes de la planta recibieron sentencias suspendidas de 2 años en 2010, pero ningún ejecutivo de la empresa enfrentó juicio. Se salieron con la suya, dejando un legado devastador. Incendio en la Torre Grenfell. A las 12:54 am del 14 de junio de 2017, una llamada al 999 informó de humo saliendo de un apartamento en el 4º piso de la Torre Grenfell, un bloque de viviendas sociales de 24 pisos en North Kensington, Londres, una zona acomodada de la ciudad. Behailuk Ebed, despertado por una alarma de humo, encontró su nevera congelador Hot Point envuelta en llamas y alertó a las autoridades. Los bomberos llegaron en 5 minutos, pero el incendio ya había atravesado la ventana de la cocina, incendiando el revestimiento externo recién instalado del edificio. A la 1:26 am las llamas ascendieron rápidamente por la fachada este, alcanzando el techo mientras los residentes sorprendidos transmitían en vivo la crisis. Rania Ibran, atrapada en el piso 24, transmitió un video en Facebook Live capturando los gritos y el espeso humo. Su último mensaje en Snapchat decía: "Perdónenme todos, adiós". Los bomberos aconsejaron a los residentes que se quedaran donde estaban, una política diseñada para incendios de apartamentos individuales, pero el revestimiento de Grenfell de 2016, un compuesto de aluminio con núcleo plástico, actuaba básicamente como una chimenea, canalizando las llamas vertical y horizontalmente, permitiendo que el fuego siguiera propagándose. A las 2:47 am, con 63 apartamentos en llamas, los comandantes cambiaron de estrategia y ordenaron una evacuación completa. Pero ya era demasiado tarde, solo 36 personas escaparon después de ese drástico cambio de política. El infierno duró 24 horas, dejando 72 muertos, la mayoría de ellos de clases trabajadoras y minorías. Una investigación de 2018 identificó el cableado defectuoso de la nevera como la fuente de ignición, pero la atención pronto se centró en fallos graves en todos los niveles. El revestimiento elegido durante una renovación de 8.7 millones de libras había fallado en las pruebas de seguridad contra incendios, pero pasó la certificación debido a la deshonestidad sistemática de los fabricantes. Arquitectos, contratistas y reguladores ignoraron las advertencias. Los residentes ya habían señalado tuberías de gas expuestas y materiales inflamables meses antes, pero fueron descartados e ignorados por completo. La fase 2 de la investigación pública, publicada en septiembre de 2024, expuso una cadena de fracasos que abarcó décadas. El equipo de control de edificios del Royal Borough de Kensington y Chelsea aprobó diseños no conformes con la seguridad, mientras que los administradores del edificio desestimaron a los residentes que cuestionaban la seguridad del edificio como alborotadores. Dado que la torre era hogar de muchas minorías de clase trabajadora en una zona extremadamente rica, el comentario desató la furia en línea, quienes creyeron que las decisiones se tomaron intencionalmente. Los sobrevivientes enfrentaron retrasos burocráticos para ser reubicados, mientras que las familias en duelo exigían responsabilidad, un proceso que aún se desarrolla en 2025. Nivel 7. Maritza y Emilio Núñez. El 18 de enero de 1993, un equipo de noticias de Telemundo llegó al cementerio Nuestra Señora Reina del Cielo en North Lauderdale, Florida, para entrevistar a Emilio Núñez sobre el reciente suicidio de su hija Joandra, de 15 años. La reportera Ingrid Cruz y su camarógrafo Jorge Delgado filmaron a Emilio colocando flores en la tumba mientras él afirmaba que su exesposa, Maritza Martín Muñoz, tenía toda la responsabilidad por la tragedia. Pero cuando la entrevista terminó, Maritza llegó inesperadamente al cementerio. Al darse cuenta de lo que ocurría, Emilio retrocedió y estacionó su automóvil para evitar que se fuera. Reconociendo la matrícula del auto, Maritza comenzó a caminar hacia la tumba de su hija mientras ignoraba las preguntas repetidas de Ingrid sobre el suicidio. Y sin previo aviso, Emilio disparó un solo tiro en la parte posterior de la cabeza de Maritza con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Cuando ella cayó, vació los 11 disparos restantes en su cuerpo a corta distancia. La cámara de Jorge, que había quedado grabando en el suelo, capturó a Ingrid gritando y huyendo mientras el hijo de 18 meses de Maritza esperaba en su automóvil, sin saber lo que estaba sucediendo. Las imágenes se emitieron más tarde a nivel nacional, mostrando a Emilio huyendo de la escena y provocando una persecución policial en varios estados. La investigación reveló el historial volátil de la pareja. Joandra se había suicidado en noviembre de 1992 mientras estaba embarazada de 13 semanas, y Emilio alegaba que Maritza permitió el aborto de su nuevo esposo.
pero las autoridades rápidamente desestimaron esas acusaciones. Se informó que Maritza había solicitado una orden de restricción contra Emilio antes de su asesinato, temiendo las amenazas a su vida. En su juicio del 2000, la defensa de Emilio argumentó que el asesinato fue un crimen pasional provocado por las preguntas de Ingrid, pero el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Telemundo fue criticada por emitir el segmento, aunque los funcionarios de la cadena mantenían que no tenían indicios previos de la intención violenta de Emilio, ni podían haberlos tenido. Entrevista con el asesino policía. 2 días después de que se encontrara el cuerpo de Kara Knott, de 20 años, bajo un puente de la autopista en San Diego en diciembre de 1986, la afiliada local de NBC, KCST-TV, emitió un segmento con el oficial de la Patrulla de Carreteras de California, Craig Payer, ofreciendo consejos de seguridad a los conductores. El reportero Rory Devine acompañó a Payer, quien instaba a las mujeres a permanecer dentro de sus vehículos durante las averías. Quédate en el vehículo, cierra todas las ventanas, incluso si tienes que esperar toda la noche. Puede pasar cualquier cosa, podría ser violada o asesinada. Una vez que entras en el auto de esa otra persona, estás a su merced. El segmento provocó una respuesta abrumadora de mujeres. Más de 20 llamaron a las autoridades en pocos días informando encuentros inquietantes con Payer en la misma salida aislada de Mercy Road donde murió Knott. Describieron que las dirigió a salir de la autopista después del anochecer, sometiéndolas a paradas prolongadas que duraban hasta 90 minutos y haciéndoles preguntas invasivas. Una mujer dijo que Payer acarició su cabello, otras señalaron su actitud espeluznante. Varias habían presentado quejas previas sobre él, pero los supervisores de la CHP las desestimaron debido a su historial disciplinario limpio. De hecho, lo que no se sabía en ese momento era que Knott había sido estrangulada y arrojada desde un puente por un oficial de la CHP. Los investigadores aún no habían divulgado esa información clave, pero ahora tenían razones para estar preocupados. Los registros de patrullaje de Payer mostraban que él detenía de manera desproporcionada a mujeres jóvenes, a menudo desviándolas hacia la salida no iluminada, una táctica que rara vez usaba con conductores masculinos. Las fibras de su uniforme coincidían con las de la ropa de Knott, y una cuerda en su patrulla se parecía al arma homicida. Testigos lo ubicaban cerca de la escena del crimen y sus entradas en el libro de registro de esa noche contenían inconsistencias. Y cuando volvieron a ver la grabación, lo vieron. Durante la entrevista se podían ver rasguños visibles en el rostro de Payer. Cuando le preguntaron sobre ellos, afirmó que venían de tropezar con una cerca en una estación de la CHP. La explicación no levantó sospechas inmediatas, pero el momento coincidía perfectamente con el asesinato de Knott. Las pruebas forenses más tarde sugirieron que ella arañó la cara de su agresor durante la lucha. Las autoridades arrestaron a Payer el 15 de enero de 1987, solo 19 días después del asesinato. Los fiscales argumentaron que había utilizado su posición para atraer a Knott y luego la mató para silenciar sus quejas sobre sus avances. En el juicio, la entrevista de la NBC se convirtió en una prueba clave, contraponiendo su serena personalidad pública con la brutalidad del crimen. El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado en 1988, convirtiéndolo en el primer oficial de la CHP condenado por asesinato mientras estaba en servicio. ¿Te has quedado con ganas de más videos perturbadores? Mira nuestro iceberg sobre las cosas más perturbadoras de cada estado de Estados Unidos.